te lo mencionaba con el tema de lo de las leyendas aquí en el caso de Colombia. Y por ejemplo, no sé, nosotros tenemos de pronto no libros puntuales enfocados a la Llorona, a la Patasola, al Llanero Solitario, bueno, el Llanero Solitario no, sino El bueno, de pues Sin Cabeza, no era como el de sin Sin Cabeza. cabeza, exacto. Pero entonces son ese tipo como de relatos muy culturales, muy pegados a ciertas sociedades que dan cuenta específicamente de esas nociones sobre la política, sobre la justicia, sobre la sociedad que Los tenían. engaños también son muy marcados siempre. Así es. Ya se conectó nuestro invitado el día de hoy, Daniel Serrano, corredor. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Así es, Daniel. Ya tuvimos un momento para hablar específicamente del tema de hoy, recomendado sobre mitología. No sé si quisiera dar una pequeña reflexión de qué tal le parece este género y pues eventualmente láncese con su recomendado del día de hoy. Bueno, pues a ver, yo me acuerdo desde muy chiquito de lo que venían comentando, como que el primer acercamiento que uno tiene a las leyendas y a las historias es como con los mitos de Colombia, la Patasola, la Llorona, estas cosas. Me acuerdo de hecho que yo tuve un libro que era un libro grandote, azul de la Panamericana, según recuerdo, que era específicamente sobre leyendas de Colombia, que fue como mi primer acercamiento y lo que más recuerdo. Ya después, un poco más grande, como venían también ustedes diciendo, pues lo siguiente fue como la mitología griega, que es la que le enseñan a uno en el colegio, que me fascinó. De hecho, yo creo que fue uno de los motivos por los que estudié antropología, de hecho. La mitología me fascinó desde muy pequeño y empecé a crecer leyendo libros de mitología y leyendo como muchos de estos temas antes de llegar a la universidad y pues a estudiar antropología, como les decía. Un recomendado, bueno, pues ahí hay varios, digamos, un poco de la mano con el tema anterior que estaban hablando sobre los pocos relatos que se recuperan de la historia india, de la historia indígena en Latinoamérica. Tal vez uno podría acercarse al Popol Vuh, que es tal vez lo más conocido, lo único que está en formato escrito, y ni siquiera por los propios indígenas, sino por los cronistas españoles. Entonces, pues ahí hay un sesgo. Pero trayéndolo un poco más a la actualidad y metiendo un poco la mitología tanto dentro de mi campo de estudio como, como por ejemplo, no sé, para la gente a la que le gustan las películas, a la que le gusta el cine y que el cine muchas veces bebe de la mitología, me gusta mucho, me gustaría recomendar El héroe de las mil caras. Es un libro de Joseph Campbell, que de hecho era antropólogo y que trata básicamente sobre cómo se construye un héroe en la mitología y en las historias modernas. A veces es un poco académico, pero el libro es muy leíble y pues es muy agradable. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Daniel. Natalia, no sé cuál sería su recomendado para hoy. Bueno, yo hoy me vine con una, como era obvio, como con el mito griego, con una muy común, pues bueno, no sé si tan común, pero yo me acuerdo que me lo pusieron a leer como en décimo en el colegio y a mí me encantó porque igual me la leí como en una hora. Se llama Medea. Medea básicamente es como la historia de una mujer que era muy exótica, muy salvaje, pero en el sentido como no peyorativo, sino como muy imponente y muy dominante. Y Medea tenía como una pareja, tenía un amor que se llamaba Jason, no sé si es Jason, bueno, no recuerdo bien, y este pretendía a la hija de Creonte. Entonces, cuando Medea se entera, ella tenía hijos con Jason, de hecho, y ella hasta mata a sus hijos y todo por vengarse del desplante de Jason, y es más allá como digamos de la banalidad, de la venganza y de por qué me engañaste y todo esto, es interesante como este personaje que al ser como una diosa, bueno, una hechicera y ser como tan dominante, cae como supuestamente en unos comportamientos muy humanos. Y esos comportamientos muy humanos son los que siempre van a terminar como condenando a lo largo de toda la tragedia, pues como de todo el mito, como sus actitudes y al final sus respuestas, porque ella pues mata a sus hijos, se queda sola, mata a Jason también, y todo por una venganza y una tortura del engaño que ella no puede soportar.
y que también a veces uno lo pone a pensar y uno dice como, bueno, estos hechiceros, estos dioses, estas ninfas, a la vez son como tan humanos como nosotros, pero también como tan sensibles y tan temperamentales para llevar cosas que supuestamente nosotros sí estaríamos acostumbrados. Entonces, les recomiendo un montón este mito, se encuentra súper fácil en internet, en PDF, es muy cortico, para que lo lean, se entretengan, es muy interesante, y también me gusta mucho como esa exotización que le hacen a Medea, que más allá, digamos, de esa banalidad del engaño y de esas actitudes que ella tiene, aún así se muestra muy poderosa. Entonces, y muy independiente también. Entonces es muy chévere ver esa dualidad entre la independencia, pero también como o sea, como el temperamentalismo y todas estas emociones un poco humanas. Así es, creo que lo interesante son esos, o sea, las personas que están interesadas en este tipo de género pueden encontrar una cantidad de mitos nórdicos, romanos, griegos, de una cantidad de culturas. Incluso yo estuve revisando y hay unos mitos específicamente sobre la cultura india, que a mí en lo personal es una de las culturas que más me llama la atención. Entonces, supremamente recomendados. Creo que lo interesante de esto, y creo que Daniel, que es antropólogo, nos puede apoyar con esta noción, creo que lo interesante es que este tipo de relatos pueden dar cuenta de la cultura pues digamos, de estas sociedades y eventualmente cómo concebían y cómo de alguna manera trataban de configurar nociones sobre el poder, sobre, no sé, sobre las relaciones amorosas, sobre las relaciones sociales, políticas. Entonces creo que son muy, muy interesantes y son fáciles de leer. No sé, Daniel, si nos quisiera responder a la pregunta de qué tan viable y de qué tan legítimo es este tipo de mitos, porque la mayoría de veces son relacionados a leyendas, bueno, a mitos, a cosas que de pronto ni siquiera pudieron tener algún tipo de peso o de realidad en las sociedades. Bueno, pues a ver, pues no sé si la pregunta es por la legitimidad, porque si uno va a hablar de mitología, uno podría hablar tanto de, incluso, no sé, de libros sagrados como la Biblia o de, pues en últimas es en lo que cree la gente, los dioses que consideran reales. Para los griegos. Hablar de Zeus era como hoy en día para alguien cristiano hablar de Dios. Entonces, pues, legítimo para su tiempo, claro que es. Me parece súper llamativo lo que comentaba, y perdóname, no sé tu nombre, No te preocupes. compañera. Natalia. Natalia, pues sobre lo humanos que suelen ser estos personajes. Incluso si uno va a la Biblia, Dios mismo es a veces súper terrorífico, otras veces es más amable. Entonces también a veces es como qué tanto el ser humano se refleja en esos dioses, qué tanto el ser humano puede que construya al Dios a su imagen y semejanza, aunque luego en el mito se diga que es el ser humano el que está construido a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues la legitimidad la pongo ahí un poco en duda, pero, o sea, o no la pongo en duda, más bien es totalmente legítimo la forma en la que se construyen a los dioses. Eh, pero al margen de eso, pues sí, tú puedes encontrar historias a lo largo de la historia de la humanidad, todas las que quieras. Los dioses se meten en unos rollos increíbles entre Ujú. humanos, y la forma en la que se explora la humanidad de los mismos dioses casi siempre es muy, muy interesante. Pero incluso puedes acudir incluso a mitologías más modernas, si tú quieres. Por ejemplo, con los relatos de Tolkien, el del Señor de los Anillos. Él tiene una mitología súper rica en sus libros, que normalmente la hacen a un lado como si fuera simplemente mitología de un mundo específico de la literatura, el de Tolkien, pero también es una muy bonita que vale la pena revisar y que es comparable a las otras. Así es. Así, y es que creo que ahí se mezclan, o sea, este género de mitología eventualmente también se puede un poco vincular con lo que ya mencionaba Daniel, una mitología un poco más contemporánea. Por ejemplo, yo soy súper fan del Señor de los Anillos, del Hobbit, y creo que realmente responde un poco a esas nociones y esos objetivos que entonces tenían estos mitos, estas leyendas en las culturas de casi todo alrededor del mundo, y creo que eso es lo interesante. Acá incluso desde redes nos llegan varias recomendaciones. Nos llega que pues recomiendan postre de cuentos del Corán. Camila Noche nos dice que en el colegio estuvo súper interesada por la mitología nórdica y que recomienda meterse en esa cosmología, especialmente leer sobre Sobre Ragnarok. Ragnarok.
Entonces, realmente es supremamente interesante y creo que es un primer paso que podemos hacer para poder adentrarnos y conocer un poco específicamente sobre la cultura y las nociones que se configuraban en ciertas sociedades alrededor del mundo. Yo voy a ir con mi recomendado rápidamente, ya hablamos un poco de esto al inicio de esta sección, y es el tema de estos cantos, estos poemas que se generaban desde la mitología griega. Yo les voy a hablar de la Odisea, que es un poema griego épico compuesto por 24 cantos y que es atribuido al poeta griego Homero. Se dice que este poema fue compuesto más o menos hacia el siglo 8 antes de Cristo, y pues como creo que ya todo el mundo lo conoce, es como la continuación de la Ilíada, que trata de la guerra de Troya, y es eventualmente pues cuenta toda la historia, todas las peripecias que tuvo que pasar Ulises, bueno, Odiseo, Ulises en otros casos, para poder volver a donde su amada, a donde Penélope, a donde pues su hijo, y eventualmente todo lo que tuvo que pasar, y es supremamente interesante porque realmente da cuenta, digamos, y es un libro que está más orientado como una historia del viaje que tuvo que realizar casi por 10 años o más años para poder volver a su historia natal. Entonces creo que es un texto supremamente interesante, creo que también es supremamente fácil de leer, y pues lo bueno es que se encuentra de manera digital y abierto para todas las personas que realmente pues están interesadas en este género en específico. No sé si ustedes también, a partir de este tema de la Odisea, de lo de la Ilíada, quisieran comentar algo. A mí lo que me parece interesante es que eventualmente son ese tipo de cuentos que incluso han llegado a la televisión. Yo tengo muy presente un capítulo de Los Simpson. Eso te iba a decir, sí. Entonces creo que es supremamente interesante. No sé, digamos, cuál es la finalidad de estos creadores de Los Simpson de poder dar cuenta específicamente de este tipo de cuentos, pero me parece supremamente interesante porque pues dan una cantidad de cosas para que se ponga uno creativo y genere películas, teatro y una cantidad de cosas. No sé qué piense Natalia al respecto. A mí me parece muy chévere el hecho de que, digamos, ya que estábamos hablando antes de la legitimidad de estos mitos y estas leyendas, bueno, en parte en la mitología griega yo sí creo totalmente que pudo existir porque igual es como un recuento, por lo menos que, no sé, como si fuera también una manera antropológica también de hacer las cosas y los estudios de las sociedades. Y los mitos pueden hablar un montón de cosas de cómo era la organización política de ese entonces, cómo era la manera de vestirse, cómo era la manera de tener como ciertas relaciones entre, no sé, el hombre y la mujer, o ciertas maneras como de sobrellevar esa economía también. Entonces, y que pues no por menos Platón también hace referencia también a las mitologías. Entonces, siento que igual sí son muy importantes en el sentido de que se sigan hablando en la modernidad, que se sigan tomando, y Los Simpson hacen un montón de esas cosas. Yo me acuerdo que yo no siquiera lo había leído y lo conocí fue por el capítulo de Los Simpson, cambia en ciertos aspectos, pero es muy interesante también cómo le dan esa parte estadounidense un poco a ese cuento de la mitología, cómo hacen ese contraste estadounidense, como que a la vez burlándose, pero trayéndolo a colación, es muy irónico y es muy irrisorio un poco también, como la manera en la que relacionan estos conceptos, pero igual me parecen muy interesantes también. Daniel. Pues de hecho, ahorita Natalia me estaba recordando que podemos ver no solo en los Simpsons, sino como muchos de estos dioses se han convertido o se han ido transformando con el paso del tiempo, han sido reapropiados por la cultura moderna. Y tú los puedes ver reflejados fácilmente, no sé, en los cómics, hay muchos X-Men que están basados en mitos griegos, en mitos romanos, en mitos nórdicos. El mismo Thor, digamos, pues no es de los X-Men, es pero el dios Thor, ahorita con toda el auge del cine de superhéroes y de Marvel, aparece de nuevo, ahora imaginado como un dios superpoderoso, pero también aparece Loki y toda su familia, que puedes remitirlo a las Vedas nórdicas, en donde hay una historia narrada, pero la gente se los ha reapropiado y los ha reinventado como superhéroes en la actualidad. Y la gente está ahí creyendo firmemente en que Thor va a salvar al mundo al final de la película. Literalmente. Incluso acá nos llega un comentario en este productor Diego Garzón que dice que es muy cierto lo que dice Natalia, y es que al fin y al cabo los mitos son parámetros morales
de comportamiento en sociedades específicas. Entonces creo que realmente es un género y un tema muy interesante que creo que puede dar muchísimo para hablar, porque realmente nos podemos ir por culturas específicas, nos podemos quedar aquí simplemente en Colombia y en Latinoamérica, en donde claramente también hay leyendas y mitos muy interesantes que también nos dan un poco como pistas sobre la cultura y sobre las nociones, porque incluso yo tengo familia del Meta, de Villavicencio, y sé que, digamos, ese tipo de leyendas en su momento tenían muchísimo peso, sobre todo para poder dar cuenta específicamente de las relaciones que se configuraban en determinada época. Antes de cerrar con esta sección, voy a leer otro comentario que nos llega de redes de Manuel Quiroga, en donde dice que la mitología de los pueblos nativos es fundamental para comprender su cosmología. Una muestra es el libro de Yurupari. Desde una perspectiva más occidental encontramos la Eneida de Virgilio, que se acerca a la fundación en Roma. Lastimosamente, pues el tiempo se nos ha acabado. Llegamos al final de Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Le doy agradecimientos especiales a Daniel Serrano por su recomendado y por la charla y los comentarios que tuvo a lo largo de esta sección. Muchísimas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Supremamente bienvenido. También le agradezco a Natalia Gómez, quien me acompañó a lo largo de todo este programa. Natalia, muchísimas gracias. No, gracias Laura a ti, gracias a las personas que nos están escuchando, que estuvieron súper conectadas y nos dieron sus recomendaciones, y gracias a Daniel también por aceptar esta invitación, y esperemos que podamos compartir otro espacio, pues para también hablar como de otras literaturas y otras recomendaciones. Le recuerdo a nuestros oyentes que si se perdieron algo del programa de hoy o quieren revivirlo, pueden escucharnos a través de U Rosario Radio y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify y Deezer. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialur. La producción del programa de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio tuvimos a Sebastián Ríos. No olviden que más que academia somos múltiples formas de ver el mundo, y recuerden que los acompañó Laura Ballesteros y que estaremos con ustedes el próximo miércoles con una nueva emoción. Los dejamos con música. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, chao. Chao, chao, muchas gracias.